Mi suegra me acusó de infiel, así que mi esposo la destruyó. Hola, mi nombre es Lucía. Tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó destruir mi matrimonio. Me acusó de serle infiel con una mentira enorme, justo enfrente de mi esposo. Creo que ella realmente esperaba que él me dejara en ese mismo instante. Lo que nunca imaginó fue que él me creería al instante. Y la venganza que sirvió fue más fría de lo que ella jamás podría haber imaginado. Así fue como mi esposo destruyó por completo a su propia madre para protegernos. Y créanme, la historia se pone intensa. Pero todo Edén tiene su serpiente, y la nuestra se llamaba Vera. Vera, mi suegra, era complicada, superficialmente. Interpretaba el papel de la abuela cariñosa, la madre preocupada. Era viuda. Había perdido a su esposo años antes de que yo conociera a Owen. Y todo su mundo se había encogido para girar en torno a su hijo. Theo es una bola de sol risueña que tiene los ojos tranquilos de su padre y mi sonrisa traviesa. Cuando llegó Theo, decidí dejar mi trabajo para ser ama de casa. Fue una elección que Owen y yo hicimos juntos, y ambos estábamos contentos con ella. Nuestros días eran un caos simple y hermoso de criar a un niño pequeño, pintar con los dedos. Viajes al parque y siestas acurrucados en el sofá. Nuestra casita era un refugio, un lugar lleno de risas y amor. Pero todo Edén tiene su serpiente, y la nuestra se llamaba Vera. Vera, mi suegra, era complicada, superficialmente, interpretaba el papel de la abuela cariñosa, la madre preocupada. Era viuda, había perdido a su esposo años antes de que yo conociera a Owen. Y todo su mundo se había encogido para girar en torno a su hijo. Owen era su bebé, su posesión más preciada, y yo solo era la mujer que se lo había robado. Nunca lo dijo, por supuesto. Vera era una maestra en decir cosas sin decirlas, a través de indirectas sutiles y pullas. Su desaprobación era como un zumbido bajo, siempre presente justo debajo de la superficie. Sus visitas eran constantes y siempre sin previo aviso. Simplemente entraba en nuestra casa en una nube de perfume caro y miradas críticas. Nada estaba nunca del todo bien. La casa siempre estaba un poco demasiado desordenada para su gusto, sin importar que allí viviera un niño de 2 años. Yo estaba un poco demasiado cansada, un poco demasiado informal en mis pantalones de chándal. Lucía, querida, decía, pasando un dedo por un marco de fotos polvoriento, debes estar agotada. Es una pena que hayas renunciado a tu carrera. Eras tan ambiciosa. Esa palabra quedaba suspendida en el aire, goteando lo que sonaba como lástima, pero se sentía exactamente como un insulto. Sus cumplidos siempre eran malintencionados, diseñados para hacerme sentir pequeña. Este guiso es interesante, Lucía, un uso tan creativo de las especias. Es maravilloso que estés centrando toda tu energía en Theo. Owen es tan autosuficiente que apenas necesita una esposa, ¿verdad? Cada frase era un dardo cuidadosamente elaborado destinado a hacerme sentir como una impostora en mi propia vida. Los celos eran la parte más inquietante. Eran algo amargo y feo que brillaba en sus ojos cuando nos veía a Owen y a mí compartir una broma privada. O cuando él me rodeaba con sus brazos por detrás mientras yo lavaba los platos. En esos momentos, yo no era la esposa de su hijo. Era su rival. Ella no veía a la familia feliz que había construido con Owen como una extensión de la suya, sino como una amenaza directa. Estaba perdiendo el control sobre su bebé, y me resentía por ello con una furia silenciosa y latente. Al principio, intenté hablar con Owen al respecto. Él escuchaba y parecía preocupado, pero simplemente no podía ver lo que yo veía. Para él, era solo mamá siendo mamá. Había crecido con su tipo de agresión pasiva, por lo que era mayormente inmune a ella. No lo dice con esa intención, cariño, decía, tratando de calmarme. Solo se siente sola. Y cómo lo amaba. Intenté creerle, puse excusas por ella.
Sonreí a través de los insultos. Me dije a mí misma que era mi trabajo mantener la paz. Pero el zumbido de su desaprobación se hacía cada vez más fuerte y una parte de mí sabía, con una fría sensación de pavor, que la paz era frágil. Simplemente nunca podría haber imaginado con qué violencia decidiría destrozarla. El cambio fue sutil al principio. Comenzó con los comentarios de Vera sobre mi vida social, o lo poco que tenía. Como madre y ama de casa, mi vida social principal giraba en torno a otras madres. Me había unido a un grupo local de padres, y Teo y yo a menudo nos reuníamos con otras mamás y sus hijos para jugar en el parque o en un café apto para niños. Era mi salvavidas, una forma de conectar con adultos que entendían lo que era criar a un niño pequeño. Para Vera, sin embargo, estas salidas inocentes eran profundamente sospechosas. «Sales bastante a menudo, ¿no, Lucía?», dijo una tarde, escaneándome con la mirada mientras entraba por la puerta con Teo en brazos. «Debe ser agradable tener tanto tiempo libre». La insinuación era clara. Estaba descuidando mi hogar y a mi esposo. Intenté explicarme. «Solo son citas para jugar, Vera, para Teo y para mi cordura», agregué con una pequeña risa. Ella no sonrió, solo asintió con un gesto tenso. «Por supuesto». «Citas para jugar», dijo la palabra como si fuera una coartada barata para algo escandaloso. La verdadera escalada ocurrió aproximadamente un mes antes de que todo estallara. Estaba enviando mensajes de texto a mi amiga, Nora, otra madre de mi grupo que se había convertido en una amiga cercana. Su hijo tenía la misma edad que Teo, y habíamos conectado gracias a las noches sin dormir y las rabietas de los niños pequeños. Nuestros mensajes eran solo una mezcla de memes, quejas sobre nuestros esposos y planes para nuestra próxima reunión en el parque. Eran completa y totalmente inocentes. Una noche, Vera vino a cenar, la habitual velada tensa. Estaba en la cocina preparando el postre cuando me di cuenta de que había dejado mi teléfono en la mesa de centro. Regresé a la sala de estar y encontré a Vera de pie un poco demasiado cerca de la mesa, con mi teléfono iluminado en la mano. En el segundo en que me vio, lo dejó caer sobre la mesa como si estuviera caliente, con un sonrojo de culpabilidad subiéndole por el cuello. «Lucía, querida», solo estaba admirando la funda de tu teléfono. Es muy llamativa». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era una simple funda negra. Sabía que estaba espiando. No dije nada. ¿Qué podía decir? Acusarlas solo iniciaría una gran pelea con Owen en medio. Así que simplemente recogí mi teléfono, con las manos temblando un poco, y volví a la cocina. Pero una profunda sensación de inquietud se había instalado en mí. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué podría haber visto? Más tarde esa noche, revisé mis mensajes con Nora, con un nudo frío en el estómago. Para cualquier persona normal, la conversación era inofensiva. Pero a través de los ojos retorcidos y celosos de Vera, podía ver cómo podría tergiversarlo. «Nora, Dios mío, mi marido me está volviendo loca. No puedo esperar a escapar mañana. Seguimos en pie para las 10. Yo, ni te imaginas. El mío también, y sí, contando los minutos. Necesito un respiro de esta casa». Para Vera, esto no eran dos madres cansadas desahogándose. Esto era un plan secreto, escapar, contando los minutos. Ella no vería el humor. Solo vería evidencia para la historia que ya estaba escribiendo en su cabeza, la de la esposa ingrata e infiel. Las siguientes semanas fueron básicamente una guerra psicológica. En las reuniones familiares, Vera apartaba a los parientes, susurrando conspiradoramente mientras me lanzaba miradas de falsa preocupación. Podía sentir cómo cambiaba toda la atmósfera. Tíos y tías que solían ser cálidos comenzaron a mirarme de manera diferente, con una mezcla de lástima y sospecha. Las conversaciones simplemente morían cuando yo entraba en una habitación. Estaba siendo juzgada y condenada en un tribunal de susurros, y ni siquiera sabía de qué se me acusaba.
Sentía que me estaba volviendo loca. Traté de decírselo a Owen, con la voz temblando de frustración. Tu mamá le está diciendo a la gente algo sobre mí, Owen, puedo sentirlo. Todos están actuando tan raro. Él me abrazaba y trataba de ser mi ancla. Cariño, estás imaginando cosas. Nadie está actuando raro. Mamá es solo una chismosa. No dejes que se meta en tu cabeza. Pero ya estaba en mi cabeza. Empecé a dudar de todo. Sentía esta ansiedad constante y punzante, como si siempre me estuvieran observando y juzgando. La mujer feliz y segura de sí misma que solía ser estaba desapareciendo, reemplazada por alguien nerviosa e insegura. Vera me estaba aislando metódicamente, envenenando a mi propia familia política en mi contra, todo mientras mantenía esta impecable actuación de suegra amorosa. Estaba sentando las bases, ladrillo a ladrillo, para su ataque final. Y yo, tratando desesperadamente de mantener la paz, la estaba dejando hacerlo. La bomba finalmente estalló en la fiesta anual de Navidad de la familia Hart. Era un gran evento. Celebrado en la casa de los tíos de Owen, todo el lugar estaba adornado con luces y pino, y olía a canela y pavo. Sonaban villancicos. Toda la familia extendida estaba allí, todos. Se suponía que sería una noche de alegría festiva. Para mí, se convirtió en el escenario de mi ejecución pública. En el momento en que llegamos, supe que algo andaba mal. Los susurros que me habían estado siguiendo durante semanas se habían convertido en un silencio pesado y sofocante. La gente evitaba mirarme. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Sentía que caminaba por una habitación donde todos conocían un terrible secreto sobre mí. Apreté la mano de Owen y él me dio un apretón tranquilizador, pero incluso él pareció notar la extraña tensión en el aire. Vera estaba presidiendo en medio de la sala de estar, con una copa de vino en la mano. Llevaba un elegante vestido rojo, luciendo como toda una matriarca de la familia. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, eran fríos y triunfantes. Tenía la mirada de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Esperó a que hubiera una pausa en la conversación, cuando la mayor parte de la familia estaba en la sala. Entonces, se aclaró la garganta, un sonido pequeño y dramático que hizo que todos la miraran. Solo quiero decir algo, comenzó, con la voz llena de falsa sinceridad. Como todos saben, mi Owen es lo más importante en el mundo para mí, su felicidad, la felicidad de su familia. Luis todo. Hizo una pausa, miró alrededor de la habitación y luego sus ojos se clavaron directamente en mí. Me quedé helada. La sangre se me convirtió en hielo. Por eso, continuó, con la voz quebrada por una emoción ensayada, ha sido tan doloroso ver cómo lo engañan tan terriblemente. Se pudo escuchar un jadeo colectivo en la habitación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Era el momento. Estaba sucediendo. Owen dio un pequeño paso adelante. Mamá, ¿de qué estás hablando? Su voz era baja y confundida, pero se podía oír una advertencia en ella. Vera simplemente lo ignoró, con los ojos todavía fijos en mí. He intentado guardar silencio. He intentado esperar que estuviera equivocada. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo esta familia es destrozada por mentiras e infidelidad. Esa palabra quedó suspendida en el aire, fea y venenosa. Infidelidad se sintió como un golpe físico. El aire se me escapó de los pulmones y la habitación empezó a dar vueltas. Podía sentir docenas de ojos sobre mí, ardiendo de juicio y curiosidad. He visto cosas, dijo Vera, su voz elevándose ahora. Llamadas telefónicas secretas. Mensajes de texto interminables a una tal amiga. Escapadas de la casa para estas supuestas citas para jugar. Y me he preocupado, como me he preocupado. Dio un paso más cerca de mí, con el rostro como una máscara de falso dolor, y la peor parte. La parte que realmente me rompe el corazón. Miró de mí a nuestro hijo, Theo, que jugaba felizmente junto al árbol de Navidad,
totalmente ajeno. Es que ni siquiera estoy segura de que ese niño sea un Har. Eso fue todo, el golpe final e imperdonable. No solo acusarme de infidelidad, sino cuestionar la paternidad de mi hijo, la paternidad de su propio nieto, delante de todos. Fue una declaración de guerra. Una oleada de náuseas me invadió. Me sentí mareada, expuesta y completamente humillada. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando los rostros del jurado que me rodeaba. Miré a Owen, suplicándole con la mirada. Mi mundo entero se estaba derrumbando, y él era lo único que quedaba en pie. En ese momento, 100 cosas podrían haber sucedido. Podría haberme mirado con duda. Podría haber preguntado, Lucía, ¿es esto cierto? Podría haber sugerido que habláramos de ello más tarde. Cualquiera de esas reacciones habría sido una victoria para Vera. Cualquier vacilación por su parte habría destrozado nuestro matrimonio para siempre. Pero eso no fue lo que pasó. Owen no vaciló, ni siquiera parpadeó. Miró del rostro triunfante de su madre al mío, devastado, y tomó una decisión. Sin decir una palabra, se movió a mi lado. Envolvió mi hombro con un brazo fuerte e inquebrantable, atrayéndome hacia él. No era solo consuelo, era un muro, un escudo. Giró su cuerpo ligeramente, interponiéndose entre su madre y yo. Luego, levantó la cabeza y miró directamente a Vera. Su voz, cuando finalmente habló, no fue fuerte. Fue peligrosamente silenciosa. Era fría, clara y final. Se acabó, dijo. Solo 2 palabras. Pero estaban llenas de una vida de confianza rota y una furia tan profunda que parecía que el aire crepitaba. No necesitó preguntar si era verdad. No necesitaba mi versión de la historia. Me conocía. Confiaba en mí en ese único momento. Me eligió, completa y sin lugar a dudas. El rostro de Vera simplemente se desmoronó. No era así como se suponía que debía ser. Esperaba lágrimas, discusiones, una gran pelea entre nosotros. Esperaba que Owen se volviera contra mí nunca, jamás. Esperó que se volviera contra ella. Owen, solo estoy tratando de protegerte. Gimió, tratando de alcanzarlo. Eu retrocedió llevándome consigo. No, estás tratando de destruir a mi esposa. Estás tratando de destruir a mi familia. Y no te lo permitiré. Su mirada era como la piedra. Desesperada, Vera jugó su última y más repugnante carta. No puedes estar seguro. ¿Y si te ha tomado el pelo? ¿Y si ese niño no es tuyo? Una madre no apta, una infiel. Alguien debería llamar a los servicios de protección infantil para asegurarse de que Theo está a salvo con ella. La amenaza de los servicios de protección infantil, el arma definitiva, quedó suspendida en la habitación silenciosa. Hacer una denuncia falsa a los servicios de protección infantil puede ser un delito grave. Es una línea que nunca se puede desandar. Esto ya no era solo una calumnia. Estaba amenazando con traer al gobierno sobre nuestra familia basándose en una mentira. Un cambio visible se apoderó de Owen. La ira silenciosa se convirtió en otra cosa, algo frío y calculador. La expresión de su rostro era una que nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que el enemigo no estaba a las puertas, sino que había estado dentro de su campamento todo el tiempo. Miró a su madre ya no como su madre, sino como una amenaza que debía ser neutralizada. Agarró mi mano, nos vamos. Comenzó a caminar hacia la puerta tirando de mí, solo se detuvo para recoger a un confundido Theo en su brazo libre. En la puerta, se volvió hacia la habitación conmocionada y su madre sollozante. Sus últimas palabras no fueron para ella, sino para todos los demás. Un decreto público. A partir de este momento anunció, su voz resonando con autoridad absoluta. Vera ya no forma parte de nuestra familia. No me verá o me no verá a mi esposa. Y nunca, jamás, volverá a ver a mi hijo. Si alguno de ustedes tiene un problema con eso,
entonces pueden considerarse fuera de nuestras vidas también. No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta con su esposa e hijo, hacia la fría noche de invierno, dejando atrás las ruinas humeantes de su familia. Y Vera no tenía idea de que eso no era el final. Para ella, la pesadilla apenas comenzaba. El viaje en coche a casa fue completamente silencioso, excepto por el zumbido del motor y la suave respiración de Theo desde su silla de auto. Todavía estaba en shock, temblando, reviviendo esa horrible escena una y otra vez. Las palabras de Vera, las miradas en los rostros de todos, estaban grabadas en mi memoria. Pero a través de la niebla de dolor y humillación, una cosa estaba muy clara: Owen no solo me había defendido, se había convertido en una fortaleza para mí. Nunca me miró con un ápice de duda, simplemente me creyó. Cuando llegamos a casa, llevó a un Theo dormido a su cuna. Cuando bajó, yo estaba sentada en el sofá, mirando a la pared. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Estaban heladas. «Lucía», dijo, su voz suave pero firme, «mírame». Levanté mis ojos llenos de lágrimas hacia los suyos. «Lo siento mucho», dijo, sus propios ojos brillando con una mezcla de rabia y arrepentimiento. «Siento mucho haber dejado que esto llegara tan lejos. Vi las pequeñas cosas. Oí las indirectas, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Debería haberte protegido antes. Nunca, jamás, dejaré que te vuelva a hacer daño». La presa se rompió. Simplemente solocé sollozos profundos y estremecedores de alivio, gratitud y dolor. Me abrazó hasta que las lágrimas cesaron, dejándome sentir segura. Pero a medida que avanzaba la noche, vi un lado diferente de mi esposo. El hombre gentil y tranquilo que conocí había desaparecido, reemplazado por alguien que no reconocía. Tenía la mandíbula apretada y sus ojos tenían una resolución escalofriantemente enfocada. Esto ya no era solo por ira. Se trataba de retribución. A la mañana siguiente, hizo 2 llamadas. La primera fue a un abogado de familia. Lo escuché por teléfono, su voz fría y precisa, explicando la difamación pública, el asesinato de mi reputación y, lo más importante, la amenaza de presentar una denuncia falsa ante los servicios de protección infantil. Lo oí usar frases como infligir intencionalmente angustia emocional y calumnia. Su segunda llamada fue a un laboratorio privado para una prueba de ADN. Anlo. Miré, confundida. Vio la pregunta en mis ojos. «Esto no es para mí, Lucía», dijo, con la voz como el hielo. «Y no es para ti. Sé que Theo es mi hijo». «Tú sabes que Theo es mi hijo». «Esto», dijo, mostrando la información del kit de ADN, «es la bala para el arma. Esta es la prueba final e innegable que la dejará sin nada. Sin excusas, sin susurros. Sin lugar a dudas, para nadie, esto es para ella». No lo hacía para probarse nada a sí mismo. Estaba construyendo un arsenal. Una semana después, llegaron los resultados. 9.999% de probabilidad. El hijo de Owen hizo una docena de copias. Ese fin de semana comenzó la destrucción. Fue sistemática, fría y absolutamente devastadora. Comenzó haciendo que nuestro abogado enviara una carta formal de cese y desista a Vera Ann. Le prohibía legalmente contactarnos, hablar de nosotros o acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa o de la futura escuela de Theo. Ann también mencionaba la demanda por difamación, que estábamos dispuestos a presentar si decía una palabra más sobre nosotros a alguien. Pero eso fue solo el primer disparo. El verdadero daño fue mucho más personal. Owen convocó una reunión familiar. No invitó a Vera, convocó a sus tíos, los anfitriones de la fiesta, a menos y a sus 2 primos más cercanos. En nuestra mesa del comedor colocó una copia de la prueba de ADN
para mi sorpresa. Incluso había obtenido imágenes de la cámara de seguridad de nuestra puerta principal que mostraban a Vera merodeando cerca de nuestra casa en días en que afirmaba que solo pasaba a dejar algo. Había impreso un registro de todas sus visitas no anunciadas. Ann lo tenía todo. Luego explicó, con detalle metódico, cómo su madre había estado tratando de envenenarlos en mi contra durante meses. Relató los cumplidos malintencionados, los susurros, el espionaje. Presentó su caso no con emoción, sino con hechos fríos y duros. Era un fiscal y su propia madre estaba en el banquillo. El efecto fue inmediato. Sus tíos estaban horrorizados. Ver los resultados del ADN en blanco y negro después de escuchar la sugerencia viciosa de Vera fue un shock. Habían sido influenciados por su actuación, pero cuando se enfrentaron a la evidencia de Owen, vieron la verdad, vieron la malicia. Entonces, Owen les dio un ultimátum. Pueden tener una relación con ella o pueden tener una con nosotros. No pueden tener ambas. Nuestro hijo no será criado en una familia que tolere este tipo de veneno. Fue un movimiento brutal y despiadado y funcionó. Uno por uno, la familia se alineó. Su tía llamó a Vera a sus primos. La llamaron. Le dijeron que estaban avergonzados de ella, que no podían creer que hiciera algo tan vil. Su círculo social, el que tanto le importaba, comenzó a desmoronarse. Ella había intentado aislarme Al final mi esposo la había aislado completa y absolutamente a Poré. Ya, el golpe final fue la demanda civil que presentamos. El sistema legal es lento, pero la presentación en sí es de dominio público. Demandamos por difamación, buscando daños por la angustia emocional que sus acciones causaron, especialmente la amenaza de una denuncia falsa a los servicios de protección infantil, que conlleva graves sanciones. Ni siquiera nos importaba ganar dinero. El objetivo de la demanda era hacer de su traición un registro público y permanente. Quemar la tierra para que nunca más pudiera hacerse la víctima. Las consecuencias para Vera fueron totales. Perdió su estatus social, el respeto de su familia y, lo más importante, perdió a su hijo y a su nieto para siempre. Sus amigos dejaron de responder a sus llamadas. Fue desinvitada de los eventos familiares. La mujer cuya identidad entera era ser la matriarca de la familia Hart era ahora una paria total. Ha pasado un año desde esa horrible fiesta de Navidad. La demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales. El abogado de Vera básicamente le dijo que ir a juicio sería un desastre para ella. El acuerdo incluyó una pequeña compensación monetaria que donamos a una organización benéfica para víctimas de abuso doméstico y un acuerdo de no difamación legalmente vinculante. Tiene legalmente prohibido volver a pronunciar mi nombre. Nuestras vidas son tranquilas ahora, pacíficas. El constante zumbido de ansiedad, que solía seguirme a todas partes, ha desaparecido. Nuestro hogar es de nuevo un santuario, libre de su sombra. No hay más visitas sin previo aviso. No más comentarios pasivo-agresivos. No más miradas críticas. Solo estamos nosotros. Nuestro matrimonio es más fuerte de lo que jamás imaginé. Sobrevivimos a una prueba de fuego que forjó nuestro vínculo en algo inquebrantable. Cuando miro a Owen ahora, veo más que solo al hombre que amo. Veo al hombre que fue a la guerra por mí, que quemó su viejo mundo para proteger el nuestro. Hay una nueva profundidad en nuestro amor que solo puede venir de caminar juntos por el infierno y salir al otro lado, de la mano. Estoy embarazada de nuevo, esta vez de una niña, y esta bebé crecerá sin conocer a la abuela tóxica que fue Vera. Solo conocerá la paz. Solo conocerá una familia construida sobre cimientos de confianza absoluta. Hace unos 6 meses llegó una carta de Vera. Era un desastre divagante y autocompasivo, lleno de excusas y justificaciones, con una disculpa débil y poco sincera enterrada en el tercer párrafo. Escribió sobre lo sola que estaba, como su salud estaba empeorando por el estrés, cuánto lo lamentaba. Owen la leyó, con el rostro completamente inexpresivo. Luego caminó hasta nuestra trituradora de papel y la pasó sin decir una sola palabra. Nunca volvimos a hablar de ello. La puerta estaba cerrada, el cerrojo echado, y nuestra nueva vida estaba finalmente, de verdad, comenzando. Si te gustó esta historia, por favor,
Dale un me gusta al video y suscríbete al canal para ver más anime. Encantaría saber qué piensas en los comentarios de abajo. ¿Estuvo justificada la venganza que tomó mi esposo? ¿O fue demasiado dura? Déjame saber lo que piensas.